Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que te encuentres, hermoso o hermosa criatura, habitante de esta aldea global. Si te quedas hasta el final del video, quedarás completamente capacitado para manejar el Past Perfect Continuous. I have been doing. Naturalmente debes quedarte hasta el final para que te aprendas todos los tips que voy dando a través del video. Yo soy Antonio y te doy la bienvenida a este canal. ¿Estás listo? ¿Estás lista para aprender? Vamos a hacerlo. Damos inicio entonces al video del día de hoy. Past Perfect Continuous I have been doing. Si tú eres nuevo, si tú eres nueva en el canal, debes saber que en este canal somos capaces e ingeniosos y aprendemos a través de los ejemplos. Past Perfect Continuous I have been doing. Yo he estado haciendo. Vemos aquí esta señorita que está asomada en la ventana. Yesterday morning, ayer por la mañana. Ella dice, yesterday morning I got up and looked out of the window. The sun was shining, but the ground was very wet. Ayer por la mañana yo me levanté y cuando miré por la ventana el sol estaba brillando, pero la grama, el pasto estaba húmedo. Ya sabes que lo que está en rojo es el tema que estamos tratando. La chica se levantó y vio a través de la mañana que el sol estaba brillando. Ayer por la mañana. Ella dice, yesterday morning I got up and looked out of the window. The sun was shining, but the ground was very wet. Ayer por la mañana yo me levanté y miré a través de la ventana. El sol estaba brillando, pero el pasto, la grama estaba muy húmeda. It had been raining. Ha estado lloviendo. Aquí vemos entonces la terminación ing, el gerundio endo, ando del verbo llover. Aquí arriba te voy a dejar la primera tarjeta para que vayas y visites cómo se conforma el gerundio en el inglés. It was raining when I looked out the window. The sun was shining, but it had been raining. That's why the ground was wet. Ha estado lloviendo, por eso es que la grama está húmeda, ¿sí? Had been raining. Had been, aquí es haciendo, aquí es raining, lloviendo. Verbo llover, ing. Had been raining. Is the past perfect continuous tense. Past perfect continuous tense. Cuando hablamos de la primera persona, segunda persona, tercera persona, etc., utilizamos had. Y para hacer la contracción, agregamos la de had. It, hit, cheat, etc. I had been doing. He had been doing. She, she'd been doing. Aquí te voy a dejar la segunda tarjeta para que vayas y visites los 33 verbos más importantes de la rutina en inglés. Domínalos. Past Perfect Continuous I have been doing, o pasado perfecto continuo o progresivo. Ayer por la mañana esta chica se levantó y miró a través de la ventana. Vemos en Etnoeducador Bilingüe 101
Te damos todo traducido ya para que sea más fácil para ti. Yesterday morning I got up and looked out of the window. The sun was shining, but the ground was very wet. Ayer por la mañana yo me levanté y miré fuera de la ventana. El sol estaba brillando, pero la grama, el césped estaba muy húmedo. It was raining when I looked out the window. Estaba lloviendo cuando yo miré a través de la ventana. El sol estaba brillando. The sun was shining. Sun, aquí te voy a dejar otra tarjeta para que vayas y visites los artículos determinado e indeterminado. A, an, and the. That's why the ground was wet. Por eso es que el césped está húmedo, porque ha estado lloviendo. Had been raining. Ha estado lloviendo. Es el pasado perfecto continuo tense. Past perfect continuous tense. Hacerlo más fluido, entonces agregamos el apóstrofe y la D. I had been doing. He had been doing. She'd been doing. El Nueducador Bilingüe 101 te da la información ya traducida, una gramática avanzada para que aprendas, porque los latinos somos capaces e ingeniosos. Continuamos entonces aquí con el video del día de hoy. Past Perfect Continuous. Pasado perfecto continuo. I have been doing. Yo he estado haciendo. Lo utilizamos para decir cuán largo ha estado sucediendo algo. Como en este canal lo que enseña es el ejemplo, entonces vamos a empezar con los ejemplos. When the men came into the house, their clothes were dirty, their hair was untidy, and one had black eye. They had been fighting. Cuando los hombres llegaron dentro de la casa, cuando entraron, sus ropas, aquí arriba te voy a dejar un video para que manejes los pronombres demostrativos e interrogativos del inglés. Their clothes were dirty, their hair was untidy, and one had a black eye. They had been fighting. Cuando los hombres entraron dentro de la casa, sus ropas estaban sucias, sus cabellos estaban muy sucios y uno tenía un ojo morado. ¿Sí? Ellos habían estado peleando. Aquí vemos el verbo pelear, luchar, en su terminación ing, gerundio. Ando, endo. I was very tired when I arrived home. I've been working hard all day. Lo que está de rojo, tú ya sabes que es lo que estamos trabajando. Past Perfect Continuous. I have been doing. Yo he estado haciendo. The baseball match had to be stopped. They had been playing for half an hour when there was a terrible storm. El encuentro de béisbol had to be, tuvo que ser parado. Vemos el verbo parar, regular, terminación ing.
tuvo que ser parado porque ellos habían estado jugando por hora y media cuando ahí había una terrible tormenta. Si no te has suscrito todavía, suscríbete ahora y comparte el video con todo el mundo. Anne had been working for 30 years when she finally gave it up. Anne ha estado trabajando por 30 años cuando ella finalmente gave it up, como retired, más informal. Aquí te voy a dejar otro video para que vayas y visites el when and if, condicionales en inglés, y lo manejes. Como en este canal lo que enseñas el ejemplo, vamos a repetir para que nada se nos olvide. Past Perfect Continuous. I have been doing. Lo utilizamos para decir cuán largo ha estado sucediendo algo. Cuando termines de ver este video, estarás totalmente capacitado o capacitada para dominar el Past Perfect Continuous, porque Etnoeducador Bilingüe 101 te lo da facilito, ya todo trasladado al español. When the men came into the house, their clothes were dirty, their hair was untidy, and one had a black eye. They had been fighting. Cuando los hombres entraron dentro de la casa, sus ropas estaban sucias, sus cabellos estaban muy sucios y uno tenía un morado en el ojo. Ellos habían estado peleando. Verbo luchar, pelear en ing, gerundio, endo, ando. En este caso, peleando. Ellos habían estado peleando. I was very tired when I arrived home. Verbo arribar, verbo cansado. Presente perfecto, verbos regulares terminados en ed. I was very tired when I arrived home. I'd been working hard all day. I'd been working, en este caso trabajar, terminación endo, ando, ing, trabajando. Yo he estado trabajando duro todo el día. Para aquellos que trabajan fuerte en Estados Unidos y no saben cómo decirlo, ahora ya sabes cómo expresarte y cómo manejar estas conjugaciones en estos tiempos del inglés. The baseball match had to be stopped. They had been playing for half an hour when there was a terrible storm. El encuentro de béisbol tuvo que ser parado o detenido. Ellos habían estado jugando por hora y media cuando tenían una terrible tormenta. Aquí arriba te voy a dejar otro video para que vayas y repases el present simple y lo domines. Este es un video que hace parte de la serie de tenses. Ya estamos terminando, falta 1 o 2 videos y continuamos con modal verbs, la gramática que todo el mundo le saca como el culo, como decimos en Colombia. En Etnoeducador Bilingüe 101 te lo damos fácil para que avances rápidamente. Anne had been working for 30 years when she finally gave it up. Anne ha estado trabajando por 30 años cuando ella finalmente se retiró. Continuando entonces con el video del día de hoy,
ya vamos terminando. Espero que estés práctico. Continuamos entonces con el past perfect continuous. I have been doing. El pasado perfecto continuo, I have been doing. Es el pasado del presente perfecto, I have been doing. O sea que cuando hablamos en presente decimos en primera persona have, pero si vamos a hablarlo ya en pasado, decimos had. I had, en presente I have. Vemos aquí en presente y en pasado hacer algunas analogías. En presente, how long have you been waiting? ¿Cuán largo has estado esperando? O sea, hasta ahora que te estoy preguntando. O si lo vamos a decir en pasado, how long had you've been waiting when the bus finally came? ¿Cuán largo has estado esperando cuando el bus finalmente llegó? He's out for breath. He has been running. O sea, que él está falto de aire. Porque él ha estado corriendo. Verbo correr con terminación ing. Si lo vamos a decir entonces en pasado, diríamos he was. Él estaba, es aquí no tenía. Aquí él estaba sin aire. He had been running. Él había estado corriendo. Él había estado corriendo. Presente, pasado perfecto continuo. I have been doing. Decimos when I look out the window, refiriéndonos al ejemplo de la ventana de la amiga que se levantó y miró por la ventana. When I look out the window, it had been raining. Había estado lloviendo. Ya había parado. ¿Sí? Pero si utilizamos el pasado continuo, diríamos when I look out of the window, it was raining. Todavía estaba lloviendo. It was raining. It had been raining. Como en este canal, Etnoeducador Bilingüe 101, te damos la gramática avanzada ya trasladada al español para que avances rápidamente. Vamos a repetir para que te vayas capacitado o capacitada para manejar ya el pasado perfecto continuo del inglés. I have been doing. Si no te has suscrito, suscríbete ahora y compártelo con todo el mundo. The past perfect continuous, I have been doing, es el pasado del presente perfecto. I have been doing. The past perfect continuous, I have been doing, is the past of the present perfect. I have been doing. Miremos aquí entonces las analogías. Presente. How long have you been waiting? O diríamos en pasado, how long have you been waiting when the bus finally came? He's out for breath. He was been running. Or in the past, we say he was out of breath. He had been running. Él estaba fuera de aire. Él
había estado corriendo. Pasado perfecto continuo. I had been doing. When I looked out the window, it had been raining. Ya había parado. Cuando yo miré afuera de la ventana, había estado lloviendo. Ya había parado. Había estado lloviendo. Verbo llover, ing, ya había parado. Si vamos a utilizar el pasado, entonces diríamos when I look out of the window, cuando yo miré afuera de la ventana, it was raining. Estaba lloviendo, no había parado. Espero que hayas aprendido al máximo. Para el video y repítelo, y seguramente que te volverás un experto en la conjugación de todos los tiempos de los tenses del inglés. Ya estamos terminando la serie para continuar con los modal verbs. Vamos a darle entonces un rápido repaso. Amigos y amigas, criaturas, habitantes de este hermoso planeta. Past Perfect Continuous. I have been doing. The past perfect continuous I have been doing is the past of the present perfect. I have been doing. In the present, how long have you been waiting? Or in the past, how long had you been waiting when the bus finally came? He's out for breath. He has been running. Or in the past, he was out of breath. He had been running. Past perfect continuous. I had been doing. When I look out the window, it had been raining. Or in the past, past continuous, I was doing. When I look out the window, it was raining. It was raining. Todavía llovía, no había parado. Los espero en los próximos videos. Compártelos, regálame un like. Necesito llegar a 1000 suscriptores lo más pronto posible. Los quiero mucho de todo corazón. Un abrazo a la distancia y gracias por su compañía. Chao, chao.